Muy buenas tardes. Un saludo especial de parte de la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás integrantes de la corporación. Considerando la importancia del control difuso de constitucionalidad que ejercen los magistrados y jueces de las diferentes especialidades y del control concentrado a cargo de la Corte Constitucional, continuaremos hoy con la segunda videoconferencia del ciclo de capacitaciones en derechos humanos, denominada El juez constitucional y la protección del derecho a la salud en época de pandemia. Seguramente esta conferencia contribuirá con el fortalecimiento de las competencias teórico-prácticas de nuestros servidores judiciales, fomentando la protección y garantía del derecho a la salud de cara a las necesidades actuales que devienen de la pandemia y las particularidades de nuestro sistema de salud y de seguridad social. En esta oportunidad nos acompaña como formador el doctor Andrés Berrocal Negret, profesional especializado de la Corte Constitucional, del despacho del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos. Bienvenido, doctor Berrocal, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, un saludo muy especial al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, a todos sus colaboradores. El día de hoy, como ya lo dijo la doctora, vamos a estar hablando sobre el rol del juez constitucional y la protección del derecho a la salud en esta época de la pandemia. Durante esta charla trataremos en primera medida un breve recuento sobre el manejo que se le ha dado al derecho a la salud por parte de la Corte Constitucional. Hablaremos de los inconvenientes y problemas estructurales que en su momento la Corte Constitucional evidenció, y finalmente veremos cómo esta época de pandemia viene afectando y generando algunos inconvenientes a las personas que necesitan acceder a los sistemas, al sistema y a los servicios de salud. A continuación voy a compartir en la pantalla unas diapositivas que he preparado para esta charla, en las que veremos brevemente cómo se ha evolucionado en relación con el derecho a la salud. En primera medida, el derecho a la salud fue considerado como fundamental al ser un derecho conexo con la vida y la dignidad de las personas. Es decir, no se entendía que la salud fuera un derecho en sí mismo, sino que en pro o con la finalidad de proteger el derecho a la vida y la vida digna, se entendía que debería ser protegida la salud de las personas. Con posterioridad, se determinó que este derecho era fundamental teniendo en cuenta el sujeto al que se le iba a proteger. Si se trataba de una persona en condición de discapacidad, se entendía que ese era un sujeto de especial protección constitucional y por tal motivo debería ser protegido su derecho. Finalmente, y por vía jurisprudencial, la salud se consideró como un derecho fundamental en sí mismo. Eso quiere decir que hoy todas las personas, sin distingo alguno de raza, de sexo, de ideología política o religiosa, nadie, absolutamente nadie, está exento de alegar y defender su derecho a la salud. Este derecho no implica o no lleva a que el Estado nos garantice el ser personas sanas o saludables. El derecho a la salud implica darnos a cada uno de nosotros el mayor bienestar teniendo en cuenta las condiciones en las que cada uno de nosotros nos encontramos. Un ejemplo de eso son las personas que tienen padecimientos de azúcar o padecimientos oncológicos. A esas personas no se les puede garantizar, o el Estado no les puede garantizar, que se les va a curar y se les va a tener un estado de salud óptimo. Lo que sí se les puede garantizar es que se les va a dar el mayor beneficio, la mayor calidad y el mayor bienestar a pesar de tener estas patologías. Por lo anterior, podemos decir que el derecho a la salud debe ser valorado en cada caso. Es decir, si yo soy una persona sana, no tengo ninguna patología, mi derecho a la salud está garantizado en tanto soy una persona sana. Si hay una persona, como ya lo dije, que tiene algún tipo de enfermedad, el derecho a la salud se garantiza a través del acceso a los servicios de salud y garantizando el tratamiento, la prestación de servicio,
la atención oportuna, el suministro de medicamentos. Eso es lo que va a hacer que este derecho a la salud se garantice. La sentencia T760 de 2008 evidenció que en el Estado colombiano, en el país, se presentan una serie de fallas estructurales en el sistema de salud. Estas fallas no son nuevas y para muchas personas tienen su origen en la forma como está establecido y coordinado el sistema de salud. En esa oportunidad, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, lo primero que hay que decir es que el sistema de salud presenta unas falencias. Dijo, todas las personas tienen acceso a la salud, todas las personas deben acceder a la salud y eso no está pasando. En esa oportunidad se evidenció que la cobertura no llegaba a todos los lugares. No todas las personas podían acceder a los servicios de salud. No todas las personas tenían un centro médico cercano en sus localidades o en sus territorios. Se evidenció también la asignación de citas era tardía. Se evidenció también que la entrega de medicamentos era suficiente. Se evidenció que habían unos servicios que, a pesar de ser necesarios para garantizar todo este tema de los servicios de salud y llevarle el mayor beneficio a las personas, no se estaban prestando y que esa vulneración era constante, era sistemática. Y por eso se impartieron una serie de órdenes estructurales. Hoy en día, la Corte Constitucional todavía cuenta con la Sala Especial de Seguimiento en Salud. Está en cabeza del doctor José Fernando Reyes Cuartas y lo que hacen es verificar que esas directrices dadas por la Corte desde el 2008 se cumplan. Hay algunas órdenes en las que se han avanzado mucho. Por ejemplo, la difusión de la sentencia T760 era una obligación que debe estar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura y en la cual se ha trabajado de forma constante para que todos los funcionarios judiciales tengan acceso no solamente a la sentencia y al contenido de ella, sino a los autos del seguimiento que se han impartido. También se habló de la cobertura universal y en esta situación se presenta una disyuntiva bastante compleja. Por un lado, las autoridades del orden nacional dicen que el 96% de las personas tienen cobertura universal, tienen cobertura en el sistema de salud. Eso quiere decir que el 96% de las personas hacen parte del sistema de seguridad social en salud, bien sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Sin embargo, la cobertura universal, lo ha dicho la Corte en múltiples ocasiones, no se puede limitar exclusivamente a que una persona tenga un carnet o esté incluido en una base de datos diciendo que hace parte del sistema y que puede acceder a él. La cobertura universal tiene que ver con el acceso efectivo a los servicios de salud. Con relación al plan obligatorio de salud, hoy plan de beneficios, se dijo que este tenía que ser actualizado y que tenía que ser un plan donde se consignaran las aprobaciones, es decir, todo aquello que no esté específicamente negado o fuera del plan de beneficios, se encontraba dentro del plan de beneficios y las entidades lo deberían dar. También se les dijo que se debería hacer un seguimiento a todas las EPS para calificar el servicio, la forma en que lo prestaban, la efectividad, la temporalidad con la que daban las citas. También se dijo que se tenía que llevar un registro de las negaciones, esos tratamientos, esos medicamentos que se le estaban negando a los pacientes y la razón por la cual se debería negar. Dentro de todas estas soluciones, las autoridades nacionales han ido avanzando con la implementación y el cumplimiento de las sentencias. Ya se concluyó por parte del Ministerio de Salud, y esto lo acepta la Corte, que es imposible tener un 100% de cobertura en el sistema de salud. Esto tiene que ver con los nacimientos y con las defunciones. Tanto el hecho de que todos los días nazcan personas y el hecho de que todos los días mueran personas implica que nunca va a haber un récord o un registro exacto y no todas las personas van a estar dentro del sistema de salud. Sin embargo, el hecho de que una persona por alguna situación excepcionalísima no se encuentre dentro de ese registro no quiere decir que no se le deban prestar los servicios de salud. Con relación al plan de beneficios ya se dijo que se debe actualizar cada 2 años y que se deben especificar las negaciones, los servicios que están excluidos. Todo lo que no se encuentre taxativamente excluido se entiende que está incluido y por esa razón las entidades prestadoras de los servicios de salud deben suministrar esos tratamientos, llámese oncológicos, llámese medicamentos,
cualquier tipo de cirugía que no se encuentre expresamente excluida. Un ejemplo de ellos, las cirugías estéticas. Eso lo ha dicho de forma clara el Ministerio y la Corte también lo ha entendido, que las cirugías estéticas, las que tienen como finalidad la estética, se encuentran excluidas. El otro tema es el de las negaciones. Con respecto a las negaciones, se presenta un tema bien particular y es, al llevarse mejor un registro de negaciones, las empresas prestadoras de salud deben decir y expresar las razones por las cuales está negando la prestación del servicio, tratamiento o la entrega de suministros y medicamentos. Para eso, las soluciones propuestas han sido, como ya se dijo, la cobertura universal y la actualización del Plan Obligatorio de Salud, hoy Plan de Beneficios, la clasificación y la calificación de las EPS, que año tras año es publicada para que estas entidades vean las calificaciones y los usuarios tengan conocimiento y sepan en su momento si quieren cambiarse de EPS o si quieren o si van a ingresar a una nueva, saber en cuál de ellas. Y MIPRES, que es la plataforma en la que se deben hacer el registro de las prescripciones. En este punto, los jueces constitucionales tienen siempre la disyuntiva y es, si no ha habido una prescripción, ¿está obligada a las entidades prestadoras de salud a dar los beneficios? Eso lo veremos más adelante. De momento, les puedo ir diciendo que sí. Esto es una ubicación, si se quiere, de lo que se ha dicho y lo que ha pasado con la problemática estructural del sistema de salud en Colombia. Esto lo encuentran en la sentencia T-760-2008, como ya les dije, incluso tiene en la parte de sus anexos un recuento muy detallado sobre cómo se ha ido dando, no solamente en la historia reciente del país, sino que se hace un recuento histórico también a nivel internacional muy, muy interesante. El tema que nos convoca hoy exactamente es el tema del COVID y el sistema de salud. Con el COVID se presentaron varias situaciones bien particulares. La primera de ellas es que el gobierno nacional decretó el estado de emergencia sanitaria. Teniendo en cuenta que la pandemia o el COVID, el coronavirus, tiene una velocidad de transmisión muy elevada y que no hay en este momento una cura o tratamiento y mucho menos una vacuna para el mismo, no solamente el gobierno colombiano, sino los demás gobiernos se ven la necesidad de adoptar una serie de medidas que minimizaran el impacto del COVID-19 en sus ciudadanos. En el caso del gobierno nacional, como ya lo sabemos, hubo desde el aislamiento preventivo obligatorio hasta el cierre de las fronteras, cosa que nunca había pasado, por lo menos en la historia reciente de nuestro país. Con esto, ¿qué es lo que se pretende evitar? Básicamente no es que las personas se enfermen, sino que las personas no se enfermen al tiempo. En este momento, los epidemiólogos y los expertos en salud lo que quieren controlar es que no nos vayamos a enfermar todos al tiempo. Y teniendo en cuenta que los estudios han demostrado que hay una serie de poblaciones o grupos que son vulnerables, bien sea por cuestiones de edad, por cuestiones de género, como saben los hombres somos susceptibles o más susceptibles a enfermarnos que las mujeres y al parecer las consecuencias son mucho más fuertes en nosotros. El tema de los adultos mayores, las personas con EPOC, hipertensión y demás situaciones que hacen que uno sea una persona con mayor riesgo, no de sufrir la enfermedad, todos tenemos el mismo riesgo de sufrir la enfermedad. El 80% de nosotros nos vamos a enfermar, si no es que muchos de nosotros ya tuvimos la enfermedad incluso y en este momento no lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Que al causar complicaciones respiratorias tan grandes, no hay cómo, o el sistema de salud no tiene cómo atendernos al tiempo. Básicamente, ese es el problema. Entonces, la primera medida que toma el gobierno nacional es declarar la cuarentena. Cuando se declara la cuarentena y se entra en ese estado de emergencia, lo primero que se dice es no salgan de su casa, eviten ir. Las EPS, y aquí ya empezamos a entrar en materia en el tema, lo primero que dicen es cerramos agendas, cerramos citas y solamente atendemos casos que sean realmente urgentes. Lo primero que tenemos que decir es que no hay una razón por la cual, para proteger el derecho a la salud, se niegue el derecho a la salud. Es una cuestión que va en contradicción clara. El hecho de que yo tenga una patología, llámese VIH,
cáncer, hipertensión, diabetes o lo que sea, no, y que sea una persona susceptible de tener complicaciones con el COVID-19, no implica que por eso las entidades prestadoras de salud me nieguen a mí la posibilidad de ir y acceder a esos servicios. Este tema ha generado que haya múltiples violaciones por parte de esas empresas. Sé que esta charla está dirigida en su mayoría a jueces de la República y que el tema que vamos a tratar es el rol del juez constitucional y cómo enfrentar estas situaciones que se nos presentan diariamente a través, muy probablemente, de la acción de tutela. Lo primero que hay que decir es eso: el derecho a la salud no se puede vulnerar sobre pretexto de proteger la salud en sí misma. No sirve de nada que una persona que tiene una enfermedad renal y que necesita diálisis se le niegue el acceso al procedimiento médico de la diálisis, porque es que si asiste al hospital donde es un foco claramente de infección del COVID, se puede contagiar y se va a complicar. Eso es lo primero que tenemos que decir. De hecho, en el decreto 532 de este año, el gobierno nacional autorizó a las autoridades locales para crear nuevos centros de atención exclusivos para personas enfermas con COVID-19. En el caso de Bogotá, que es el que más se conoce, se adaptó un pabellón en Corferias para atender a las personas que pudieran presentar esta enfermedad. El punto no es tenerlos aislados, ¿sí? El punto es evitar el contagio. Y como los hospitales tienen focos de infección, el punto es reducirlo al mínimo. Otro caso, y este caso lo conozco por un conocido, una señora en Mosquera, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, fue operada de un cáncer de tiroides que al parecer le está haciendo metástasis y tenía todos sus controles posoperatorios. Cuando sacó la cita, se la dieron para el mes de abril y 20 y pico de abril, no recuerdo la fecha exactamente, y se la cancelaron por el tema de la cuarentena. No es posible que a las personas les cancelen el tratamiento o les suspendan el tratamiento que se les está prestando sobre pretexto de que se pueden contagiar de COVID, sobre pretexto de que estamos en unas medidas excepcionales y que nos encontramos en una cuarentena, motivo por el cual no podemos salir. ¿Qué tenemos en este momento? Claro, que el COVID causa congestión del sistema de salud, está comprobado. Hemos visto cómo en otros países como Italia, España, el Reino Unido, en este momento Brasil y México, ven congestionados sus sistemas de salud. Incluso en Guayaquil, Ecuador, también. Al congestionarse los sistemas de salud, al congestionarse los hospitales y las clínicas, la atención es insuficiente e imposible para todas las personas. Y ahí es cuando escuchamos las historias de los doctores que tienen literalmente que decidir entre a quién salvar y a quién no, a quién darle un respirador y a quién no. Entonces, un sistema que de por sí estaba congestionado por las múltiples falencias que ya se habían evidenciado por parte de la Corte, entra en una situación de crisis. Eso pone a su vez de presente que la cobertura del sistema de salud, la famosa cobertura universal, no es tan clara y que las zonas más vulnerables son las zonas más apartadas del país. Tenemos el caso claro de la Amazonía, que tiene una infinidad de problemas. Lo primero son las grandes distancias que hay entre sus municipios. Estamos hablando que incluso entre municipios hay 4 y 5 días de trayecto, en algunos casos en chalupa o en medios alternativos de transporte. Eso de por sí complica la asistencia y el servicio, la prestación y la reacción pronta del sistema de salud. Tiene un segundo problema infinitamente grave, que es una frontera con el Estado brasilero, en el cual sabemos que los controles que se han adelantado no son los mejores. Y tercero, una infraestructura infinitamente deficiente en sus hospitales. Si a eso le sumamos la crisis que se está presentando en la cárcel del municipio de Leticia, tenemos todos los ingredientes perfectos para entrar en una crisis sanitaria. Eso confirma que las poblaciones más apartadas son las más vulnerables. Lo mismo está pasando en La Guajira. En La Guajira hace no mucho se habló de que se estaba donando un respirador más y no se superan los 10. En el Chocó, el sistema hospitalario está colapsado. De hecho, dentro de las órdenes de la sentencia T760 está el seguimiento a la situación del Hospital San Francisco de Asís, en la capital del departamento.
Y eso demuestra que la vulnerabilidad de las comunidades que han sido segregadas históricamente es aún mayor, que los pone en un estado de indefensión superior. Las comunidades raizales, los indígenas, los afrodescendientes, y en el caso de Bogotá, las personas de menos recursos. Vemos cómo la localidad de Kennedy se encuentra cerrada en este momento porque no hay cómo atenderlos y por una razón que todavía no se logra explicar, algunos dirán indisciplina, otros dirán falta de medidas, no es posible controlar la velocidad de contagios. Eso es lo que evidencia que el sistema de salud en el momento de la pandemia está en una crisis muy superior a la que ya se encontraba. Y en este momento, no solamente la demanda de los servicios de salud, la necesidad de proteger la vida y los derechos fundamentales de las personas entran en una continua demanda, si se quiere, sino que las autoridades también se ven llamadas a responder con mayor celeridad a los requerimientos de aquellas personas que intentan acudir a los servicios de salud y no obtienen una respuesta. Así las cosas, con la velocidad de contagio, las pocas medidas que tenemos y la muy precaria situación de nuestro sistema, la debilidad de nuestro sistema de salud, empiezan a llegar los requerimientos y aquí es donde empezamos a ver cómo el juez constitucional empieza a tener una importancia superlativa en esta pandemia y en esta crisis que afrontamos. Hay que decir que los jueces constitucionales lo primero que tienen que hacer es proteger los derechos fundamentales de las personas. Y en esta pandemia no se puede dejar de lado esa obligación y esa vocación que ya ha dicho la Corte se debe tener. Siempre se debe hacer la ponderación, siempre se debe ver qué es lo que se está pidiendo. Voy a poner un ejemplo, si una persona está pidiendo una cirugía estética o una cirugía que da espera por su condición de salud, por su premura o por la necesidad de la misma, en ese momento tenemos que empezar a sopesar, siempre teniendo de presente que el juez constitucional lo que debe verificar es que no se vulneren los derechos fundamentales, pero nunca debemos tomar decisiones médicas. Pongo otro ejemplo, un juez de Medellín, un compañero, me hizo una pregunta, hombre Andrés, es que están ordenando o están pidiendo un tratamiento para un menor de 2 años y el tratamiento es a 1 año y aparte ese tratamiento tiene un costo, si la memoria me falla, de 3.000 millones de pesos y yo no sé si ese tratamiento le sirva y yo no sé si ese costo se justifique. Lo primero que hay que decir es, el juez constitucional es juez, no es doctor, y menos en estas situaciones. Entonces, quien debe tomar la decisión médica son los doctores. Lo que nosotros debemos garantizar es el acceso efectivo a los servicios de salud. Si hay una suspensión de tratamiento, la continuidad, la integralidad. Y lo otro es el tema de los costos. Me decía, oye, es que 3.000 millones de pesos, el sistema de salud puede colapsar por eso. Yo no tengo ni idea del presupuesto del sistema de salud. Eso tampoco hace parte de la órbita del juez constitucional. Al juez constitucional le toca ver cuánto cuesta un tratamiento o no. Lo que tiene que ver es si ese tratamiento está en pro de garantizar el mejor estado de salud de las personas. Algunos se estarán preguntando en ese momento, oye, que si el tratamiento cuesta 5.000 millones de pesos, 5 billones de pesos, yo creo que eso lo alega en su momento el accionado y en ese momento tenemos que ver no el costo, sino si está o no dentro del plan de beneficios. Creo que es nuestra guía y es como nos podemos ver. Así las cosas, tenemos entonces que la problemática estructural dentro del sistema de salud se ha visto o no ha visto una mejora dentro de los últimos años. El sistema cada vez está más colapsado y en este momento se nos presenta una situación excepcionalísima en la que estamos aún más congestionados. Vemos también que los grupos
históricamente más vulnerables, como ya lo dije, son los más afectados y que son esas personas las que deben ser más protegidas. Vemos entonces cómo se está pidiendo a través de mecanismos de tutela, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, el traslado de enfermos, por ejemplo, la atención integral, la asignación de citas y demás. Esas preguntas que muchos de ustedes están haciendo, que muchos abogados están haciendo, si, oiga, puedo pedirlo, no puedo pedirlo, me la van a dar o no me la van a dar, e incluso si acá hay usuarios, lo primero que hay que decirles es sí, ese derecho se tiene, ese derecho no se puede vulnerar y la Constitución y la jurisprudencia, no solamente la Corte Constitucional, sino de múltiples entidades internacionales, lo dice, no se puede vulnerar, suprimir el derecho a la salud, inclusive en estado de emergencia, para que dentro de un estado de emergencia el decreto sea declarado constitucional por la Corte, no puede atacar ni suprimir ni limitar ningún derecho fundamental. Es así que las EPS que están negando los servicios de salud, asegurando que de esta forma se está protegiendo a los pacientes, en realidad lo que están haciendo es vulnerando por doble vía el derecho a la salud. Los pacientes se agravan al no ser atendidos y eso puede incluso generar un represamiento en la demanda. En este caso, si las EPS están negando citas, si las EPS están negando tratamientos, si las EPS están negando controles postoperatorios, incluso están negando controles prenatales y demás, en el momento en que la cuarentena se levante, porque es que aquí el tema no se mide por pandemia, sino por cuarentena, y esto es una unidad de medida que nadie sabe cuándo va a terminar. En el momento, pongamos un ejemplo, en el momento en que se levante la cuarentena, todo el mundo va a salir a los centros de salud, a las EPS, a demandar lo que no se les ha dado en este tiempo. Y ahí vamos a tener una congestión aún mayor. Ya lo ha dicho el Ministerio de Salud, ya lo han dicho las alcaldías de los diferentes municipios y las gobernaciones de los departamentos. El COVID está acá y se va a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya una vacuna. ¿Cuándo va a haber una vacuna? Eso todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, el represar esos servicios y esas demandas de salud solamente van a agravar la situación. Y es en ese momento donde el juez constitucional tiene que empezar a garantizar y empezar a exigirle a las entidades que no solamente presten los servicios, sino que los presten garantizando, y aquí entramos en otro tema, que son los protocolos de bioseguridad. Y el protocolo de bioseguridad no se limita a lo que han dicho los decretos presidenciales y las demás directrices que salen. No se puede decir que el protocolo de bioseguridad se limita a que uno llegue al hospital y sencillamente lo rocíen en alcohol y uno tenga el tapabocas, que es obligación de todos. Eso implica que, por ejemplo, si una persona que es inmunosuprimida porque tiene una enfermedad, me la invento, lupus, necesita llegar a su centro de atención, esa persona, por estar inmunosuprimida, tiene un riesgo más elevado de adquirir el COVID-19 si se desplaza en transporte público. En ese caso, el servicio de transporte, que también lo ha dicho la Corte, hace parte integral de la prestación de servicios de salud, creo yo debe ser prestado. ¿Y por qué lo creo? Porque es que en ese momento lo que se está haciendo es limitando la exposición de una persona y garantizándole el mejor tratamiento de forma integral para limitar las consecuencias de una enfermedad, en este caso el lupus. Si nosotros le decimos a esa persona, ojo, véngase a la clínica y véngase, no sé, Transmilenio, Metro de Medellín, Transcaribe, Transmetro, el que sea, esa persona está aumentando. No se está hablando del pago del servicio de salud. Por ahí podemos empezar a ver las cosas. Estamos hablando de un subsidio, estamos hablando del transporte, estamos hablando de que las EPS tienen la obligación de transportar a sus pacientes cuando es necesario, y yo creo que esta situación excepcional hace necesario en cada caso determinado que se transporte a cierto tipo de pacientes. Volvemos al caso de las personas con enfermedades renales, VIH, personas inmunosuprimidas, pacientes oncológicos, madres gestantes.
caso de adultos mayores que tienen la necesidad de asistir a controles, a citas y demás, pero que por su situación tienen una vulnerabilidad o un riesgo mayor de enfermarse. Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado y teniendo en cuenta la situación excepcional que atravesamos, el derecho fundamental a la salud, por regla general, se protege a través de la acción de tutela. Y la acción de tutela es la que hace que el juez constitucional actúe. No podemos entonces nosotros pretender que se le exija a las personas que en estos momentos acuden a través de la acción de tutela alegarles una falta de subsidiariedad y decirles que es que la Superintendencia de Salud puede escuchar sus quejas. Tenemos que actuar y tenemos que empezar a definir de fondo. Tenemos que proteger y propender, porque el servicio de salud se siga prestando con la menor o con el menor traumatismo posible. Tenemos que garantizar que los recursos que no se estén utilizando lleguen a las personas que lo están necesitando, que lo están demandando. Y tenemos que tener en cuenta que la creación de los centros, de los nuevos centros de atención médica autorizados por el decreto 532, están disponibles en especial para los pacientes enfermos de COVID-19, pero no exclusivamente para ellos. Y que dentro de todo este andamiaje del sistema de salud tenemos que propender por que esa afectación se limite. Entonces, haciendo una especie de marco general de lo que está pasando, considero yo que lo primero que tiene que hacer el juez constitucional es seguir tutelando, protegiendo y garantizando el derecho fundamental a la salud. Cuando a mí me preguntaron sobre cuál era el rol del juez constitucional, el rol del juez constitucional durante, antes y después de la pandemia siempre debe ser el mismo. Es decir, proteger el derecho a la salud, garantizar que no se le vulnere el derecho a la salud a las personas, garantizar que el tratamiento, que los medicamentos, que los insumos y los suministros sean entregados y garantizados dentro de la mayor normalidad posible. Aunado a eso, el juez constitucional debe activar dentro de sus funciones todos los mecanismos que tenga a su alcance para minimizar el riesgo de contagio de las personas que quieren, pretenden y en especial necesitan acceder a este tipo de servicios. Y de esta manera ir trabajando de la mano con ese sistema, de tal forma que el colapso que se tiene sea el menor posible, que no solamente se entienda que los centros de salud en este momento están destinados a atender pacientes con COVID, sino que todas las personas que están dentro de la prestación de servicio de salud deben seguir su desarrollo normal en la medida de lo posible. Acá tenemos el otro tema y es, oiga, ¿yo cómo puedo ordenar a una persona que vaya a un centro de salud si está contraindicado que asista por su nivel de riesgo? Esa decisión no la debemos tomar nosotros, esa decisión la deben tomar los médicos. Ahora, en ese caso, las EPS deben garantizar, no precisamente en el sitio, en el hospital, sino que si es del caso y es posible, lleven a los sitios de residencia los servicios que se puedan. Me invento una bala de oxígeno. Ojo, es diferente a un respirador. Un respirador es una máquina que hace que los pulmones funcionen de manera artificial y una válvula de oxígeno lo que hace es enviarle mayor cantidad de oxígeno a nuestros pulmones que funcionan por ellos mismos. Entonces, si hay una persona que tiene POC, que tiene un tratamiento respiratorio y que necesita una serie de terapias para eso y se estaba desplazando al centro de salud o al hospital, en ese caso yo le puedo ordenar como juez constitucional a la EPS que lleve la terapia
a la casa de esa persona. Con eso garantizo la prestación del servicio de salud y garantizo la reducción del riesgo de un paciente que es altamente vulnerable a los efectos del COVID-19. Esas son las decisiones que a los jueces constitucionales no les debe dar temor tomar. Algunos me dirán, oiga, pero es que no está la prescripción. Con el tema de la prescripción es bien complicado. Las negaciones deben quedar registradas dentro del sistema MIPRES. Y aquí hago un paréntesis para contextualizar. Antes se negaban los servicios y no se decía por qué. Como solución se creó la plataforma MIPRES. Esa plataforma la creó el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que se debe hacer ahí? Todos los doctores deben ingresar la información de las prescripciones dentro de los tratamientos médicos a esa plataforma. Y esa plataforma le dice a uno si está dentro del plan de beneficios o no está dentro del plan de beneficios. En caso de que haya una negación, eso va a dejar un registro para que después se hagan las calificaciones de las EPS y de las empresas de medicina prepagada. Si ustedes tienen el caso, bueno, ¿y qué pasa? Esto lo encontramos mucho en la corte, y es, no, es que el juez de tutela niega porque como no hay prescripción médica, no se presta o no se autoriza el servicio. Y como la prescripción hace parte de los requisitos para empezar, entonces a casa donde vamos nosotros, no va a haber una prescripción médica donde diga, oiga, llévele la válvula de oxígeno a la persona que no puede ir. Pero si nosotros lo podemos ordenar, garantizando el derecho fundamental a la salud, la continuidad del tratamiento, la integralidad del tratamiento y aparte de todo, reduciendo la velocidad de contagio y la posibilidad de contagio del COVID-19, mi pregunta es para los jueces constitucionales, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos lo impide? Y yo le respondo, nada nos lo impide. Nunca van a abrirle un proceso disciplinario a un juez de tutela por proteger un derecho a una persona que en realidad no tiene. Creo yo que puede generarse el caso contrario, es decir, no, esa persona necesitaba un tratamiento, se lo podían hacer en su casa sin que el costo fuera infinitamente superior. No estamos hablando de trasladar una UCI o un quirófano a una casa, estamos hablando de entrega de medicamentos, por ejemplo. Y en ese caso, esas personas, ese juez sí puede hacerlo. Conocí un caso, esto fue, si la memoria me falla, en la ciudad de Cali, me contó una persona, un señor, un adulto mayor de 70 años, salió a la farmacia a comprar sus medicamentos. Entonces, cuando llegó al supermercado, donde iban, no lo dejaron ingresar al supermercado porque tenía más de 70 años y las personas mayores de 70 años no deben salir. Resulta que el señor vive solo. ¿Qué hizo el señor? Presentó una acción de tutela. Entonces lo primero que dijo es, si bien tiene la fórmula, no está yendo a reclamar medicamentos, nadie le está negando el servicio. La EPS no está negando ningún servicio. ¿Qué hago? Oiga, tengo que tutelarle, señor EPS, entregue el medicamento. No se lo puedo entregar, ayudémosle a esa persona, pero no podemos abandonarla dentro de una crisis de ese tamaño para que, aparte de todo lo que implica esta pandemia, terminemos limitando aún más los derechos de las personas con consecuencias gravísimas. Casos, como ya lo dije, tratamientos oncológicos, personas que se encuentran, los inmunosupresores que le suministran a los pacientes de VIH. ¿Cómo le podemos decir nosotros al paciente de VIH que está inmunosuprimido, que su sistema defensivo, que sus defensas y sus barreras naturales no funcionan por su condición médica, que se tiene que montar en un Transmilenio, que se tiene que montar en un metro, que se tiene que montar en un bus, donde la distancia, como ya lo vimos, la distancia social no existe, y que aparte de todo tiene que ir a hacer una fila, no sé cuánto tiempo, en un centro de salud, donde están los focos de infección más grandes, para reclamar el medicamento? Si esa persona nos presenta una acción de tutela pidiendo que se le lleve el medicamento, lo mínimo que podemos hacer es esperarlo. ¿Eso va a tener una prescripción médica? Creo que sin duda la respuesta es que no. Y aquí tenemos un mapa de lo que está pasando. No hay prescripción médica, entonces lo primero es, la prescripción médica no puede ser limitante para
tutelar o no y ordenar o no la entrega de un medicamento o suministro. Y de esta forma podemos facilitar las cosas. Creo que la primera finalidad, y con esto empiezo a llegar a las conclusiones, creo que lo primero que debemos tener en cuenta, usuarios, porque todos somos usuarios, funcionarios del sistema de salud y jueces, que debemos ser el último eslabón en la cadena y la última medida, es que el rol del sistema y el desarrollo del sistema debe estar afectado en la menor medida y se debe seguir trabajando con la mayor naturalidad. Eso es lo primero. Ello no implica que las personas tengan que seguir o ponerse en riesgo constante de contagio. Ello implica que debemos aunar esfuerzos y buscar soluciones alternativas. Segundo, el rol del juez constitucional tiene que seguir siendo el mismo. Y tercero, todas las decisiones que tomen los jueces constitucionales deben estar encaminadas a esa protección. Cierro con este caso, y es un caso muy triste. En la Amazonía, las comunidades indígenas están sufriendo por las condiciones en las que han estado expuestas, por la falta de atención, por la limitación de desplazamientos, y sé que muchas personas han cuestionado, no estoy hablando de los jueces constitucionales, sino de la ciudadanía en general, han cuestionado el traslado de pacientes de la Amazonía, de comunidades indígenas, a diferentes ciudades del país para ser tratados. No podemos ser indiferentes y no podemos desconocer el estado de vulnerabilidad y la necesidad de protección. 10 respiradores y camas UCI para todo un departamento. El departamento a nivel geográfico más grande y de unos demográficamente más dispersos. Esas decisiones son las que tienen que tomar. Al final había dejado esta diapositiva en blanco que habla sobre el rol del juez constitucional y simplemente da las gracias porque creo que el rol del juez constitucional, como ya se los había dicho, debe estar encaminado a proteger de la misma forma los derechos de todas las personas y en especial en esta situación de pandemia, teniendo en cuenta que esa protección no implica nunca, como lo han querido vender algunas personas, poner en riesgo a quienes vayan a asistir a controles, citas médicas o tratamientos, sino que por el contrario se les va a garantizar que esas patologías que presentan sigan siendo tratadas, sigan siendo cuidadas y que en la medida de lo posible las EPS y las IPS garanticen que los servicios cada vez que se puedan prestar en los lugares de residencia, así lo hagan. Esa era la exposición que traía para el día de hoy. Creo que es fundamental tener claro este tema sin desconocer que el sistema de salud presenta unas fallas estructurales, como ya lo mencioné, que este no es el momento en que se van a solucionar, que por el contrario se van a agravar, pero que si hay una conciencia y una claridad sobre esta situación que se presenta, sobre cómo lo ha manejado la jurisprudencia y cómo lo deben manejar los jueces en la práctica, podemos ayudar a que el impacto del COVID-19 en el derecho de la salud de las personas que están demandando servicios sea menor. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo atento para las preguntas que se quieran formular en este momento. Muchísimas gracias. Doctor Andrés Berrocal, muchas gracias por su muy acertada y oportuna explicación acerca de estos temas tan complejos y tan sensibles en esta época de pandemia. La importancia del juez constitucional, su rol que juega en esta época de crisis, de pandemia, de emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19. Doctor, quiero aprovechar la oportunidad para hacerle 3 preguntas que nos hacen a través del chat algunas de las personas que están siguiéndonos en esta transmisión. Y la primera es, ¿cuál es la postura de la Corte Constitucional con relación a la protección del derecho a la salud en el marco de la emergencia provocada por el COVID-19? La pregunta es un poco compleja, si se quiere, en el entendido que como consecuencia misma de la pandemia, la Corte no se ha pronunciado, los términos han estado suspendidos, pero la Corte sí ha tenido una postura muy clara con respecto al derecho a la salud y es la protección de este en los términos que ya señaló no solamente la sentencia T760, sino un sinnúmero de sentencias
que ha proferido la misma Corte. En relación con la pandemia, lo que sí ha manifestado la Corte, lo primero que hay que decir es que está de acuerdo con el estado de emergencia y que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, por lo menos en relación con el tema de salud y con el tema de aislamiento, han sido las adecuadas. Y del mismo modo, el Ministerio de Salud ha dicho que se deben facilitar la prestación de los servicios. Creo entonces que la postura de la Corte, si bien no ha sido expresada en un fallo, porque como ya se dijo, no han podido salir, la postura de la Corte sí ha sido muy unívoca en este aspecto de proteger el derecho a la salud y en este caso apoyar las decisiones que hasta el momento ha tomado el gobierno nacional en relación con con el distanciamiento social, con la cuarentena, con el aislamiento preventivo, y creo que la postura de la Corte será muy clara al decir que se debe seguir garantizando el derecho a la salud. Una segunda pregunta, doctor Berrocal. En relación con los decretos presidenciales, ¿puede el juez constitucional, en el marco de la acción de tutela, disponer de los centros de salud habilitados para la pandemia en caso que lo considere necesario, a pesar de que el paciente no presente cuadro clínico de COVID-19? Doctora, yo creería, no, la respuesta es sí. Y ahí lo que se debe sopesar en un momento determinado es la capacidad de atención. Esa capacidad de atención no la puede decir el juez constitucional. Y lo que no puede pasar, y creo yo que es a donde va encaminada la pregunta del participante, es a que si en algún momento determinado se puede decir, oiga, es que no tengo capacidad de atención, que se le niegue, por ejemplo, el servicio de UCI a una persona, no tengo capacidad de atención, porque los que me quedan, en el caso de Bogotá, por decir algo, que diga el distrito, es que solamente son los que están en Corferias, que son los habilitados para los casos de COVID-19, yo creo que prima por encima de todo el derecho a la salud de esa persona. Y si esa persona necesita, independiente que sea por una patología diferente a COVID-19, ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos y las únicas que se encuentran son las habilitadas para COVID-19 de acuerdo con el decreto 532, se le tiene que garantizar esa asistencia y no se le puede negar el acceso a los servicios de salud desde ningún punto de vista. Yo espero que esta situación no se presente, pero de acuerdo con los números que ha dado el gobierno nacional y el distrito, al parecer la congestión de las UCI sí viene en aumento y es probable que a muchos jueces constitucionales les pueda llegar esta duda. Esperemos que no, pero de ser el caso, yo creo que sí se puede ordenar el traslado de un paciente que no presente COVID-19, perdón, a un centro de atención especializado para COVID-19 sin ningún inconveniente. Una tercera pregunta, doctor Andrés. En relación con el decreto 532 de 2020, ¿cuál es la postura de la Corte Constitucional para la protección de los trabajadores del sector salud? Con respecto al decreto 530, bueno, el decreto 532 fue el primero que habló sobre la prestación de los servicios de salud en época de pandemia, incluso fue el decreto que dijo las condiciones en que se deberían prestar estos servicios e incluso qué funcionarios de este sector no podrían asistir a los centros de salud. Al igual que la pregunta anterior, la Corte no se ha pronunciado sobre el tema, no han salido, no han llegado primero las tutelas, las acciones de tutela no han llegado porque los términos están suspendidos a nivel nacional y por ende los juzgados no han podido remitir las acciones de tutela para la eventual revisión de los fallos. Pero lo que sí es claro es que se debe dar un trato preferencial y privilegiado a los funcionarios del sector salud. Ya se dijo, por ejemplo, esto no fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya se dijo que lo dijo el gobierno nacional, se lo dijo a las EPS, que los médicos que se contagiaran de COVID-19 debería ser entendido como una situación laboral. Y creo que eso es un paso muy grande, no solamente eh, dentro de la atención de la pandemia, sino de garantizarle a los trabajadores del sector salud sus derechos. Creería yo que en ese mismo sentido fallará la Corte y en mi caso personal no dudo que también se le deba dar esa protección
a este grupo que está en primera línea, como lo ha dicho el gobierno nacional, y como estamos seguros todos lo hacen, y a quienes les debemos gran parte del gran momento que estamos pasando a pesar de la dificultad, doctora. Muchísimas gracias, doctor Andrés Berrocal, por sus muy importantes y oportunas aclaraciones. Nos ha dado luces realmente para que los servidores judiciales puedan elaborar mejor su función jurisdiccional. Así que, doctor Andrés, muchas gracias por su experiencia como experto en temas constitucionales, como formador de la Escuela Judicial, como profesor universitario, tan oportunas en este tiempo de pandemia. Seguramente vamos a contar nuevamente con sus buenos servicios y su colaboración para la Escuela Judicial, y de esa manera poder brindar de alguna manera elementos de juicio a nuestros servidores judiciales en su quehacer cotidiano frente a las reclamaciones de los usuarios. También a la Escuela Judicial, muchas gracias, al grupo técnico que nos acompaña. Al finalizar esta conferencia aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación del curso. También es muy importante que les informe que una vez se edite esta conferencia, va a ser subida al YouTube institucional en la página web de la Escuela Judicial. La pueden consultar todos los que quieran y en el tiempo que consideren necesario. Esta oportunidad también la aprovecho para invitarlos a nuestra próxima conferencia, que es el día de mañana a las 10 de la mañana, sobre un tema también muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. Y precisamente se llama Fundamentación de los Derechos Humanos, programada, como les digo, para mañana 9 de junio a las 10 de la mañana. Muchas gracias nuevamente, doctor Andrés Berrocal, por su participación y apoyo con la formación judicial, y a las 1.140 personas que se han conectado a esta transmisión, muchas gracias en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial. Hasta una próxima oportunidad. Una feliz tarde.